Entonces, ahí tienen. Esto es lo que implica ese despertar. Ya ese ser no sabe que es un ser, pero todavía no tiene, no me gusta decir atributos, pero bueno, atributos divinos. Pero eso nada más los voy a decir rápido, como por ejemplo la conciencia de eternidad o la conciencia de ser uno u otros tipos de conciencia, no las tiene aún. Entonces por eso estamos hablando, es que hay un despertar menor y un despertar mayor, hay un despertar a la conciencia de ser, hay un despertar a la conciencia de ser absoluto. La conciencia de ser es el acto de subir desde el reino humano al reino espiritual, ¿ya vieron? Y despertar a la conciencia de ser absoluto es pasar del reino espiritual al reino divino. Y ahí sí, pues ya, se acabó el 20, ¿entienden? Ya llegamos. Ahí vemos qué hacemos, ¿sale? Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces ya, creo que con lo que dije, y voy a escuchar preguntas y lo vamos a ir profundizando poco a poco, van a ver. Con lo que ya dije se entiende a la pregunta ¿qué es despertar? Ya, esto es lo que es despertar. No es más que esto, pero no es menos. ¿Ya vieron? Entonces, cuando las personas se meten actualmente, muchos está buscando, la gente está buscando su trascender su parte humana, despertar y todo, pero no acaban de atinar algo que es concreto. O sea, es un logro, no es simbólico, no es metafórico, es absolutamente real. Tengo que despertar y tengo que darme cuenta que dentro de mí se han desaparecido las oscuras pasiones o las pasiones que yo, si era un envidioso redoblado, ya no siento envidia. No sé ni cómo se me quitó, pero ya no lo tengo. Si era yo así todos los defectos que tú quieres, yo tenía esto, tenía el otro, aunque se los dijeras a los demás o no, pero lo tenías. Y de repente pasa el tiempo y dices, ya no está. Ya se logró el objetivo. ¿Ya vieron? No es más que eso, pero no es menos. Bueno, entonces ya viene que es despertar. Lógicamente luego dice, ¿cómo puedo despertar? Ahí está. Entonces, ok, ya sé qué, ahora cómo. Todos los que veo prácticamente acá lo entienden y lo conocen bien. Entonces, por un lado hay prácticas para despertar la conciencia, prácticas de fuego, o de energía, pues, de energía o fuego, que logran la purgación y también logran el despertar. O sea, se logran las dos cosas. Entonces, prácticas de atención, prácticas de despertar la conciencia, prácticas de fuego, prácticas de activación energética. Ya veo, con eso es no qué, sino cómo. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y qué es exactamente eso de prácticas de conciencia? Está también muy fácil. Las prácticas de conciencia, cada cosa que hagas y que atiendas, la conciencia está involucrada y la estás actualizando, la estás madurando, la estás poniendo en actividad. Entonces decimos, bueno, la conciencia es una capacidad, como puedes oír un sonido, eso es una capacidad. ¿Ya vieron? Los seres humanos tienen la capacidad de tener conciencia, es una capacidad. Puedo leer, puedo escuchar, puedo ver, me doy cuenta, ¿no? Ok, entonces ese acto de darse cuenta es lo que tiene que ir madurando. Entonces, ¿y cómo madura? Es que hay ejercicios de atención. Sí, ¿por qué? Porque la palabra atención es que agarro la capacidad y la dirijo a algo. ¿Se acuerdan que hace muchos años allá en Huaquechula, verdad, amor? Decíamos, no, pues resulta que la atención es igual que un tenedor, porque viene del origen latín a y tener, ¿no? A y tener es atención, a y tener. A es acto de, ¿no? Y tener es coger. Entonces, un tenedor es para atrapar la comida y cogerla, porque la clavo en la comida y ya la cogí. Entonces, es un tenedor. Y la atención es lo mismo, es el acto de coger, pero cojo con la conciencia, cojo me doy cuenta. Por ejemplo, hoy está ladrando un perro aquí a lo lejos de este lado y yo puedo dirigir mi atención. ¿Ya vieron? Cojo ese ruido en particular y entonces me doy cuenta de que está ladrando el perro y eso es todo.
Dicen, ¿y ya tan fácil está? Pues más o menos sí. Por eso les he dicho que se trata de jugar y jugar una y otra vez a que la conciencia vaya despertando, despertando y despertando, hasta que no se caiga en lo que llamamos sueño u olvido. Cuando la persona está atento de todo lo que sucede dentro y fuera de él en todo momento y en todo lugar, está ejercitando la conciencia. Y si lo tiene todo el tiempo, pues ya despertó la conciencia, ya logró su despertar espiritual. La experiencia del despertar es lo mismo que el despertar espiritual. ¿Sí se entiende? Bueno, aquí en Occidente le llamarían despertar espiritual, desde el punto de vista de las religiones, vamos a decir. Desde el punto de vista de la psicología o así, pues le dicen la conciencia. ¿Ya vieron? Pero entonces ahí tienen que se tiene que despertar, despertar. Entonces, ustedes distinguen porque cuando los discípulos entran, se les dice, estate atento y despiértate, mantente alerta de todo dentro y fuera de ti, incluyendo tu propio ser. Lógicamente, al principio es complicado, no pueden, y se dan cuenta que continuamente se olvidan y se caen en su propia mente a pensar cosas, ya hemos dicho en el pasado, de manera dirigida, pensando organizadamente o de plano divagando y distraído. En inglés le dicen ahora monkey mind, entonces, ¿no? Como la danza del chango bailarín, monkey mind. Entonces ahí tienen la idea, ¿ya vieron? Entonces tú dices, ok, tengo que estar despierto, tengo que estar atento, pero de repente me olvido de que tengo que estar atento, me olvido de que tengo que estar consciente y cuando me doy cuenta me puse a pensar en no sé cuántas cosas, pero la característica, me olvidé de mí, me olvidé de que yo soy la conciencia y que cuando yo estoy consciente, yo soy el que me doy cuenta y que cuando caí en ese mundo, que a veces le llamamos ensoñación, distracción, dispersión, vivir en la luna, etcétera, ya no me acuerdo de mí. Por eso le llamamos estar dormido, contra estar despierto. ¿Ya vieron? Entonces, está dormida la persona y dice, no, no está dormida, mira, está caminando por la calle, sí, pero está en ese proceso nada más metido en su mente, a lo mejor pensando en cosas de su trabajo, no digo que no, y a lo mejor también distraída, puede estar de dos maneras, distraída o pensando en el trabajo, pero no está consciente de ser. Entonces quiere decir que ahora quedaste dormido, estás espiritualmente dormido o la conciencia está dormida. ¿Ya vieron? Entonces, todo el gran secreto es de las dos primeras, de las dos cosas de cómo, no qué es, cómo despertar prácticas de atención. ¿Pero por qué? Por lo que estoy diciendo. Cada vez que tú juegas a estar atento, atento y atento, aunque te canses y te aburras, tú tienes que estar atento. Y si te aburres, estás atento de tu aburrición. Y punto. Y tú dices, qué aburrido estoy, pero estoy atento. Está la conciencia involucrada. Que la gente quiere distraerse o entretenerse. Estoy atento, ya lo hemos dicho en el pasado remoto, pero estás esperando a alguien que venga por ti, entonces como esperas, estás aburrido, entonces me entretengo. Entre este momento y el momento en que él llegue a recogerme esa persona, entonces me entretengo en medio y me pongo a divagar, me distraigo, o bueno, la gente agarra una revista o lo que sea, ¿ya vieron? Entonces mejor me quedo bien aburrido y me quedo bien atento. Aburrido, pero atento. ¿Ya vieron? Y entonces la conciencia no la estoy ejerce y ejerce. Esto es poderoso, ¿eh? Porque con una cosa tan sencilla, después de algunos años, algunas personas más, otras menos, ¿no? Llega el momento en que dicen, ahora sí ya, me desperté en la mañana, ¿no? Recuerdo que estoy en mi habitación, estoy consciente de mi habitación, estoy consciente de algunos sonidos, si ya amaneció, estoy consciente de que está mi cuerpo. ¿Y qué crees? El que está consciente se da cuenta de que está consciente. Pues ese es tu ser es la conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, entonces ya me desperté en la mañana, hay conciencia. Y si un día dices, no, es que ahora todo el día llegó al final del día y entonces resulta que en ningún momento me dormí, ¿ah? Hombre despierto, ha logrado su despertar espiritual.
o ha logrado su despertar a la conciencia de ser. Por eso se llama despertar a la conciencia de ser. ¿Ya vieron? Porque ahorita hay primero había una máquina atrás, ahorita yo hablo un perro, y ahorita tenemos una hermosa música aquí en un restaurante que hay por acá cerca. Entonces, estás consciente de todo, pero tienes que estar también consciente de tu propio ser. Tú eres la conciencia, siempre eres la conciencia. ¿Ya vieron? Lo que pasa es que en el hombre dormido se revuelve todo. El hombre está tan revuelto que sus sensaciones corporales, sus emociones, sus pensamientos y su conciencia está revuelto. Entonces, como que ¿quién soy? Pues soy toda esa pelota. Ah, bueno, esa pelota le llamamos centro psicofísico, pero eso no eres. Si te quedas despierto y atento, te das cuenta que tú eres el ser, que tienes sensaciones en el cuerpo, que tienes emociones en la mente y que puedes pensar, como una herramienta puedes pensar, pero yo soy el ser, yo siempre soy el ser. ¿Ya vieron? Y entonces, logrado esto, está el primer logro de los dos que decimos. Y luego viene el proceso de purgación. La verdad es que el proceso de purgación la gente ni se da bien cuenta, bien a bien cuánto se purga. Y la verdad es que muchas gentes que se acercan a las enseñanzas ya para despertar, es una purgación muy leve, muy ligera, no de muy grande importancia. No como lo que acabo de comentar, que sería algo complejo, algo que hay que tener especial cuidado, vamos a decir, para que no incremente esa oscuridad dentro de la persona. ¿Ya vieron? Entonces, todo divino. Si tú vas en tu trabajo y cada vez sientes, sobre todo las palabras bastante claves, orgullo, vanidad y soberbia, porque el orgullo, vanidad y soberbia empiezan a decir frases como cuando el maestro le dice algo, oye, esto, lo otro. Bueno, eso piensas tú, pero resulta que yo creo que yo estoy muy bien. Bueno, síguele, vas a ver, síguele y vas a ver que no. Entonces así las cosas. Y resulta que en una vida, por eso Buda dijo, una sola vida basta. Acuérdense, son frases que he dicho tanto, pero las tengo que volver a decir porque pues, es un taller del despertar, ni modo, ¿qué voy a hacer? Una sola vida basta para lograr el nirvana. Pero si se conoce el camino, si no se conoce, ni 10,000 vidas bastan. Dices, ¿por qué no bastan 10,000? Pues porque no sabes qué es lo que tienes que lograr. No es que, no es que tengas un defecto que no puedas, pero no sé que tengo que lograr eso, pues no lo logro nunca. ¿Ya vieron? Hasta que finalmente me acerco a la dinastía de maestros del pasado. Hay diferentes ramas, ustedes saben, diferentes tradiciones místico-espirituales, y al acercarme a ellos, te empiezas a enterar lo que tienes que lograr. Y ya, una vez que lo comprendes, dejas de ser un buscador y te conviertes inmediatamente en un peregrino. Y poco después estarás despierto. Entonces ahí, por cierto, todas las preguntas que te haces y que le haces al maestro no se resuelven, más bien se terminan disolviendo, se disuelven. No se resuelven, sino que se disuelven, porque las preguntas estaban en la mente y la persona tiene muchas preguntas, pero cuando se despierta, pues ya no está en la mente y dice, pues ya, que se la lleve la pregunta, ya me vale eso. Oye, es que no sé qué, tú decías, no me importa nada. Se han disuelto las preguntas, porque ahora sé lo que es el despertar, sé lo que es el ser, ya está vivo. Antes había una preocupación en la mente, ¿sí se está entendiendo? Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos qué lograr y cómo puedo lograr.